días, buenas tardes o buenas noches según donde estemos. Bueno, hoy vamos a tener el honor y la gran posibilidad de escuchar a una de las urbanistas con un enfoque feminista que ha aportado no solamente desde la teoría, sino principalmente desde la práctica concreta a ese concepto y a producir espacios que puedan transformar esta idea tradicional del urbanismo y del diseño arquitectónico. Y lo digo porque Silvana Pisano, nuestra expositora, una amiga que la conocí hace años en el programa de mejoramiento de barrios de Uruguay, sigue su trayectoria y en los últimos años ha hecho un trabajo sumamente importante en la Dirección de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo. Y más recientemente ha sido elegida alcaldesa del municipio B dentro de la Intendencia, que es el municipio donde se encuentra el área central y el área patrimonial de la Ciudad Vieja, y donde ella nos va a referir todo un trabajo muy interesante de recuperación de fincas antiguas para usos diversos y para diversas formas de habitar. Así que la dejo con Silvana. Gracias, Mariana, por esta introducción. Para mí, la verdad, es un gusto y un honor, además, estar compartiendo ahora y que me permitas dialogar, bueno, con todos y todas las que están formando parte de este espacio. Bien. A ver, yo me gustaría, con una frase muy contundente, poder decir qué es el urbanismo feminista, un poco así, en grandes rasgos. Se parte de una hipótesis, sin duda, que significa que, bueno, mujeres y hombres y otros, ¿no?, cruzados por distintas identidades y desigualdades, vivimos, estamos, disfrutamos y también soñamos la ciudad y, bueno, nuestros barrios, nuestros espacios de manera diferente, porque tenemos culturalmente asignados roles que nos hacen de una manera distinta. Entonces, el urbanismo como como un instrumento para la planificación de los espacios, cuando tiene esa posibilidad de ampliar, ¿no?, sus intervenciones con esta pluralidad, decimos que estamos en un urbanismo con una perspectiva de género, ¿no?, con una perspectiva inclusiva, con una perspectiva de derechos. Sin embargo, nos atrevimos en este periodo a ir un paso más y decir, bueno, el urbanismo feminista, y ahí el feminismo siempre es ponerse los lentes violetas, ¿no?, y tratar no de agregar cosas, sino de deconstruir algunas cosas que vienen como dadas para justamente reelaborarlas desde una perspectiva de derechos. Entonces, para nosotros, para nosotras en realidad, una de las primeras cosas que hicimos en urbanismo feminista fue considerar a las mujeres como un sujeto político, y eso significa construirse como un sujeto con voz propia y tener la capacidad de incidencia en las transformaciones urbanas de distinta escala. Y brevemente, nosotras en este periodo, como parte de la dirección del Departamento de Desarrollo Urbano, como tú decías, que tenemos toda la construcción del hábitat y de los espacios públicos, lo que hicimos fue muchos más, pero dos proyectos muy significativos que fueron a rescatar de la historia, ¿verdad?,
a las mujeres que formaron parte de la construcción de la ciudad. O sea, lo que intentamos hacer fue deconstruir esa invisibilidad y planteamos dos proyectos que uno se llamó Mujeres con Calle, ¿no? Atacaba la invisibilidad en el nomenclátor de la ciudad de Montevideo, ¿no? Porque partimos de que, bueno, de 5.700 calles, nada más que 150, ¿no? Tenían nombres de mujeres, y un proyecto, bueno, que incluyó una campaña, que incluyó una cuestión política, también participativa. Hemos sacado un premio ahora porque también abrimos a toda la sociedad para que se propusieran nombres. Y después otro proyecto también, ya no a nivel individual ese rescate, sino como un reconocimiento colectivo, porque estas, ¿no? Estas mujeres de la historia, ¿verdad? Pudieron, ¿no? También transformar sus luchas en la educación, en la política, en la sociedad, en el trabajo, individualmente, pero porque formaron parte también de un trayecto y de una construcción colectiva. Entonces hicimos, a partir de un concurso, un gran espacio público que, bueno, que ahí le llamamos Las Pioneras, donde no solamente ahí aparecían entonces como colectivo Las Pioneras, y bueno, fue a través de un concurso público, ¿no? Igual después, también en el marco de conversar sobre el proyecto de recuperación de fincas, volveré a nombrarlo al final porque también ahí participativamente formaron parte los colectivos feministas también de 2 fincas abandonadas y recuperadas vinculadas a ese espacio público. También hoy este espacio ya está formando de los espacios donde los colectivos se agrupan para, ¿no? Digo, para dialogar, para intercambiar, bueno, para los días de resistencia, para armar sus pancartas, pero también significativamente hoy y dentro de, nada más que la semana que viene, ocupará el primer cargo, ahora sí, en la Intendencia de Montevideo, una mujer, Carolina Cose, y bueno, y va a ser su asunción como intendenta en ese espacio la semana que viene por el simbolismo que representa también de mujeres avanzando en la política y en pie de igualdad. Así que yo diría que por lo menos con con esos dos parámetros podríamos decir que, bueno, ahí se abre un mundo que viene a sumar, ¿no? O sea, digo, a nuestras prácticas de construcción del hábitat, ponernos estos lentes violetas. Excelente. Y en particular, las ciudades nuestras, tenemos muchas partes donde tenemos muchas viviendas abandonadas o lotes abandonadas, zonas de gentrificación, donde en muchos casos, en grandes ciudades, se sabe que el déficit habitacional es casi equivalente a estas viviendas que están abandonadas. Y me interesa mucho este programa de fincas recuperadas a la cual vos vas a plantear. Y me gustaría saber qué dimensión tiene estas fincas y lotes abandonadas y cómo lo abordaste y también saber por qué le llamas como que hay distintas formas de habitar estas fincas abandonadas. Entonces, eso me encantaría que me pudieras plantear. Montevideo, que es una ciudad, bueno, y justamente ahora, como tú decías, que digo,
también la semana que viene asumiré como alcaldesa del municipio B. El municipio B, que es el más, el histórico, patrimonial y la parte más consolidada de Montevideo, porque después Montevideo se expande hacia el borde, hacia las periferias, en realidad, con otras problemáticas, pero este municipio, nosotros empezamos en el 2015, cuando entramos a formar parte del gobierno departamental de Montevideo, estando en la agenda política montevideana, que lo había colocado una organización que es la Defensoría del Vecino, la problemática de las fincas abandonadas. Tomó ese nombre, muchas construcciones que por distintos motivos en la parte más consolidada de Montevideo, se había hecho un primer relevamiento solamente visual, ¿no? de estas fincas, y entonces nosotros partimos en el 2015 de saber que prácticamente en este municipio, en el municipio B, el más consolidado e histórico de Montevideo, existían 336 fincas visiblemente abandonadas, justamente disputando, ¿no? Los barrios donde los recursos urbanos se encuentran en un nivel muy alto, ¿verdad? Estamos hablando de saneamiento, agua, luz, espacios públicos, servicios educativos, de salud, espacios públicos, o sea, la ciudad consolidada. Para hacernos una idea, yo en ese momento había pensado, bueno, si esas 336 las agrupáramos, ¿no? Significaban, en relación a la superficie, 15 manzanas enteras de abandono, ¿verdad? Y bueno, prácticamente es un barrio entero, ¿no? En eso. Entonces, fue una visualización que, fue caminando en el mismo sentido de poner esta problemática en la agenda montevideana. Entonces, yo entro como directora y enseguida armamos un equipo transversal en el gobierno departamental y tomamos esos datos y escuchamos esa voz que venía como denuncia de las organizaciones de la sociedad civil y nos pusimos a hacer un análisis porque este proyecto tiene como dos partes muy importantes. Primero, lo que significó afinar esa identificación de esas 336, la parte de qué hacíamos para recuperarlas, para lo que nosotros llamamos la cartera de tierras e inmuebles públicos que sirven para la redistribución urbana, porque ese es un lineamiento político de nuestro gobierno muy importante. Y después, entonces, una vez recuperadas, ahí sí, cómo nos ponemos, porque también forma parte de nuestros lineamientos políticos, cómo lo trabajamos para la gestión con las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, primero, con respecto al recupero, lo que hicimos es un proyecto que identificamos como, vamos a decir, sin invertir presupuesto. Nosotras, por intermedio de la Ley de Ordenamiento Territorial, que había sido sancionada en el 2008, podíamos recuperar sin invertir dinero a esas fincas abandonadas que a su vez fueran deudoras del gobierno departamental y cuya deuda prácticamente equivaldría al
al valor de tasación. Entonces, nosotros empezamos siempre, como tú bien dijiste, Mariana, este es un proyecto piloto, ¿verdad? O sea, digo, de esas 336, nosotros pudimos actuar prácticamente en el 10% para recuperar, pero con, bueno, cierto grado de éxito, si se puede decir, logramos hoy que, de manera de poder transformar ese piloto en un proyecto de escala, ¿verdad? Ese es el paso que hay que dar ahora. Pero bueno, volvamos a esa primera etapa de recupero de las fincas. Nosotros hicimos cuatro estudios. Después se puede incorporar las fichas que resultó del estudio de estas 4 dimensiones de cada una de estas fincas. Hicimos primero un estudio jurídico notarial, o sea, ver en qué situación la titularidad de esa propiedad estaba, porque, por ejemplo, hay muchas que, bueno, de gente que se había ido hacía muchísimos años del país y que no se hicieron sucesiones, en fin, la parte del título de propiedad. Después, un estudio justamente económico que le hicimos el estudio de las deudas que tenía con el gobierno departamental, que por más de 10 años no se había pagado lo que llamamos la contribución inmobiliaria, ¿no? O sea, digo, los inmuebles tienen que pagar. Ese estudio se hizo justamente para cotejar a su vez con un valor de tasación actual de esas fincas y poder ver cuánto significaba la deuda con respecto al valor de tasación actual. Hicimos un estudio también, el tercero, llamamos urbano arquitectónico, ¿no? Es decir, bueno, qué potencialidad para la edificación, pensando en que las íbamos a colocar en la vivienda de interés social. Entonces hicimos como estudios de prefactibilidad, ¿no? De cómo se transformaban cada una de estas fincas, en cuántas viviendas de interés social podrían ser, y también un estudio social fundamental, porque algunas de estas fincas también tenían ciertas ocupaciones ilegales e informales que para nosotros significaba, justamente para actuar en el marco desde una perspectiva de derechos, poder tener alternativas habitacionales a las personas que estaban ocupando, bueno, en condiciones que no son dignas, ¿verdad? Porque ese abandono tiene riesgo de derrumbe, las instalaciones, ¿verdad?, de los servicios obviamente no funcionan. Entonces también eso sí significaba una inversión por parte del gobierno nuestro, departamental, para buscar alternativas habitacionales para esas familias. Entonces, esta es como la primera etapa de lo que significó el recupero. Primero habíamos planteado 3 instrumentos posibles, ¿no?, jurídicos y urbanos para recuperar esas fincas. Una se llamó, y es lo que se llama dación en pago, cuando existe un propietario, propietaria atrás que quiere darlo, ¿no?, digo, para saldar su deuda, vamos a decir, con el gobierno departamental. Otro instrumento era el remate público, pero eso significaba poner estas fincas en, vamos a decir, en el mercado, si se quiere. Y esos son los instrumentos que existen, más la expropiación. Nosotros, en realidad, como parte también de una definición política, y si recuperamos todas las fincas, expropiándolas, ahí podíamos compensar la deuda, pero los procesos expropiatorios obviamente llevan tiempo. Por eso nosotros
digo, llegamos un par de años, se nos llevó todo este análisis y proceso de expropiación que les estaba contando. Esta segunda gran dimensión o eje de este proyecto, que es la parte de cómo se iban a gestionar, cómo se iban a redistribuir y con qué objetivos íbamos nosotros a devolverlas como parte de, de un proyecto que tenía y tiene en la mira el derecho a la ciudad, ¿no? Para muchos colectivos. Entonces ahí empezamos el segundo gran capítulo de este proyecto. Y bueno, permitime, Mariana, que lo vuelva a decir como actora política, que también el objetivo estuvo muy centrado, y también como parte de un proyecto piloto, en poder abrir puertas, ahora ya pensando en el recupero, a los colectivos de la sociedad civil que, estando organizados, ¿no?, por la lucha por la vivienda, justamente por la lucha en el derecho a la ciudad, colectivos invisibilizados, como los colectivos LGTB, de luchas también por estar presentes y tener un lugar en la ciudad, y también los colectivos feministas, y una puerta más que abrimos, que son los colectivos que están agrupados en lo que llamamos las economías alternativas, ¿no? Economías solidarias, economías feministas, economías que demuestran una alternativa tanto al capitalismo como alternativas al heteropatriarcado, ¿no? Que son, ¿no?, conjuntamente con el colonialismo, las tres grandes entidades que realmente son las que colocan las desigualdades, ¿verdad?, justamente en las ciudades, y que, a partir de este proyecto intentamos por lo menos colocar en la visibilidad estas otras formas al consumismo y al capitalismo presente. Entonces abrimos esas puertas. Abrimos esas puertas como, también con una forma de trabajar que significó, en el marco de lo que es el gobierno departamental, ¿no?, una articulación constante con los gobiernos locales, si se quiere, o sea, los municipios, pero también con la academia, ¿verdad?, y con los institutos de asistencia técnica, vamos a decir, ese saber experto, ¿no? Y, por supuesto, con las distintas formas de organización de la sociedad civil, como decimos, ya sea tanto comisiones de vecinos y vecinas organizados a partir de los barrios, o sea, organizaciones de base territorial, como con organizaciones por la lucha por el derecho a la vivienda, o justamente por el feminismo, o los colectivos LGTB, o inclusive también los colectivos afro, ¿no? Entonces, eso supuso en cada uno de estos proyectos acuerdos, firmas, distintas firmas de convenios y distintas expresiones que después podemos compartir, algunos de estos documentos, ¿verdad?, que terminamos firmando, en los cuales también se atravesó desde nuestra parte algo que
que de acuerdo al grado de consolidación de estos colectivos, nos permitió hacer convenios vinculados con procesos de autogestión pura, ¿no? Digo, por parte de los colectivos sociales, o otros de cogestión entre la parte institucional y los colectivos, distintas formas, ¿no?, que desde nuestra parte, desde el gobierno departamental, lo que intentaron, ¿no?, fue reconocer justamente distintas maneras de vincularnos que significaron ceder poder a las organizaciones sociales para la gestión de estos inmuebles ya recuperados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hicimos algunos proyectos con nuestro gran cooperativismo, ¿no?, en nuestra historia en el cooperativismo de viviendas, donde estuvo FUCBAN, ¿no?, la Federación Uruguaya de Viviendas de Ayuda Mutua, que tiene, como ustedes saben, más de 50 años, una federación muy arraigada en la construcción del cooperativismo, con la Facultad de Arquitectura, con el Instituto de Asistencia Técnica, con los propios vecinos de Ciudad Vieja organizados, ¿verdad?, para demandar una vivienda de interés social. Entre todos y todas firmamos un convenio que nos permitió llevar adelante. Yo creo que ahí en el video, si después lo comparten, está, nosotros le llamamos Cooperativa Dispersa, fue uno de los primeros proyectos que pudimos poner en camino sobre la recuperación. Dispersa porque, claro, estas fincas, el cooperativismo necesita por lo menos para poder funcionar, de un entorno de 20 a 30 familias, ¿no? Ya está probado que para después en la ayuda mutua, ¿no?, se necesita ese número, y bueno, y entonces sobre 3 fincas abandonadas del centro histórico nuestro, de la Ciudad Vieja, se empezó ese camino a transitar, muy interesante. Hoy ya está esa cooperativa formada, tiene personería jurídica, tienen un proyecto que está ya armándose, un proyecto ejecutivo, y logramos nosotros, que fuimos a buscar el financiamiento con el gobierno nacional, que es el que va financiando la vivienda. Ese proyecto, la verdad es que, bueno, lo hemos desarrollado sentándonos además, por lo menos sistemáticamente, entre todos estos colectivos, una vez por mes, para ir construyendo juntos, en realidad, esta nueva, y poder evaluarla también, ¿no? Y hacerle un seguimiento, porque, bueno, es una nueva modalidad del cooperativismo inserto en la parte más patrimonial de la ciudad. Esa es una, pero también tenemos 2 proyectos más vinculados con este reconocimiento a formas alternativas de habitar en la ciudad, que hoy no tienen ni un reglamento normativo, ni tampoco un canal de financiamiento posible, que son 2. Uno es una covivienda justamente para, bueno, un colectivo de mujeres mayores, feministas, ya jubiladas, que quieren tener un proyecto de vivienda y cultural colectivo. Bueno, uno de los inmuebles, también de Ciudad Vieja, hermoso además, está destinado para ese proyecto. Ese proyecto también hemos llevado conjuntamente un diálogo y un proceso. También ellas se constituyeron
¿no? Como un colectivo, y fueron trabajando a su vez ese reglamento interno de cómo querían vivir, para ver cómo eso repercute en, bueno, en el proyecto arquitectónico de covivienda que resultará. Ese proyecto lo vamos a estar firmando nada más que en los próximos 10 días, ya está pronto, tenemos un convenio acordado entre este colectivo y el gobierno, nosotros, el Departamento de Desarrollo Urbano. Otro proyecto que también le llamamos de vivienda transitoria, que estuvo destinado, ahí ya se está viviendo, ya está terminado, fue la recuperación de una finca abandonada que nosotros la transformamos en 13 viviendas para mujeres en situación de vulnerabilidad, con hijos e hijas, que habían emprendido un proceso social de salida de una situación de calle y de violencia, pero que justamente pudimos a partir de eso, bueno, en realidad en todos, pero especialmente respetar el derecho de las personas, en este caso de las mujeres que estaban vinculadas con las economías más informales, por ejemplo, vendedoras ambulantes, cuidacoches, por ejemplo, el respetar el derecho a permanecer en el centro de la ciudad consolidada, ¿no? Es decir, todos estos proyectos justamente vuelven visible a determinados colectivos invisibilizados de poder, pero que viven en la ciudad de forma, en fin, de forma que no tienen un camino posible en el marco de las institucionalidades para tener una vivienda posible. Bueno, digo, con este camino estamos abriendo esas puertas, ¿no? Por eso decía que intentamos a su vez, ¿no? Reconocer estas otras formas de habitar que hoy se necesitan en la ciudad, en los centros históricos y en los centros consolidados de nuestras ciudades, para que, bueno, las personas puedan seguir viviendo, no queden justamente en situación de calle, ni se vean expulsadas de sus barrios históricos por procesos de gentrificación, como tú bien decías, y tengan que irse a las periferias empobrecidas de la ciudad. Ese es un capítulo. El otro, nosotros lo llamamos la recuperación de inmuebles vacantes, ¿no? Para usos cívicos, ¿verdad? En ese usos cívicos fue que justamente conectándonos con distintos colectivos, desarrollamos algunos convenios vinculados con colectivos vinculados a cuestiones de desarrollo social, otros vinculados con temas culturales, pero también de la cultura emergente, ¿verdad? De la cultura de los colectivos que están, haciendo en la calle teatro a la gorra, por ejemplo, ¿no? No estamos hablando de los teatros formales, sino de estos colectivos, de estas otras culturas subalternas, ¿verdad? Pero que están justamente marcando alternativas a ese formato que, de alguna manera, todo formal, ¿no? Y que el capitalismo nos vende como parte de una cultura del consumo. Bueno, estas alternativas empiezan también a vincularse desde este otro lugar, y también con colectivos
vinculados a esto que les decía de economías transformadoras. Entonces, hicimos, por mencionar, por ejemplo, un convenio, por eso hoy les comentaba que a su vez el proyecto de Pioneras, un gran espacio público, tenía 2 fincas también abandonadas que recuperamos y que ahí se colocaron, ¿no?, a un proceso de autonomía total por parte de los colectivos feministas. Nosotros desde acá lo único que hicimos fue convocarlas para decirles si hay una casa, ¿verdad?, que ustedes pueden tener un lugar propio, ¿no?, una casa propia, un espacio propio, y esos colectivos, por supuesto que se dieron un proceso totalmente autónomo, con asambleas, y fueron construyendo también su forma de estar, sus actividades. Hoy ya tienen varios meses de estar ocupando esa casa, inclusive se denominan asambleas, colectivos de asamblea feminista. Hay más de 5 colectivos que están llevando adelante ahí encuentros, diálogos, talleres, espacios vinculados con la cultura, bueno, en fin, eso ya está caminando. Acabamos ahora de firmar la semana pasada un acuerdo con 3 colectivos que se juntaron a partir de uno de los convenios con la Facultad de Arquitectura, que convocaron a muchos colectivos de economías alternativas. El proyecto inclusive se denominó Reactor, y como parte, ¿no?, de una reacción de estos colectivos, y acabamos de firmar, entregamos, que nosotros recuperamos, un gran espacio patrimonial estupendo, se llama Casa de Piedra, en Ciudad Vieja también. Ahí hay 3 colectivos, uno vinculado, se llama Multimostro, que se dedica al tema bueno, ellos se autodenominan como identidades alternativas, y se dedican al diseño, ¿no? Y se asociaron con un colectivo que se llama Recupera tu Bici, que está proponiendo también el tema de la movilidad, obviamente, sustentable, y un tercer colectivo que es de la Red de Economías Solidarias. Ellos 3 acaban de firmar un acuerdo, ahí sí, de cogestión. Nosotros vamos a formar parte de un proceso con respecto a ellos, que, bueno, ya el 11 próximo, eso ya lo firmamos, ya entregamos el otro día las llaves, pero el 11 de diciembre van a hacer un gran encuentro ahí con otros colectivos que también hay muchos más, porque cada uno de estos proyectos fue disparando, justamente al haberse materializado, fue disparando también que más y más colectivos se sumaran con esto. Pero también hay un proyecto más que es otro local recuperado, que son 2 radios comunitarias, se juntaron. Una se llama Contonía, que es un colectivo de vecinos y vecinas de Ciudad Vieja, y una radio famosa, la Radio Vilar de Voz, que, bueno, que tiene muchos años, hay una película inclusive documental, son personas que han estado en situación por problemas de salud mental, lo que bueno, se llaman, ¿no?, los viejos manicomios, que ahora hay una ley que va en proceso para bueno, deconstruir esa forma, ¿no?, digo, de
hospitalaria de encierre, pero ellos tienen una radio alternativa, la radio Vilar de Voz, bueno, también forma parte de este acuerdo entre las dos radios comunitarias. Y bueno, y hay dos proyectos más. Hay uno que terminamos el año pasado, que tiene muchísimo, que está funcionando muy bien, que es un centro diurno para personas en situación de calle con problemas de drogodependencia. Esto fue un acuerdo ahí sí entre instituciones, lo hicimos, nosotros recuperamos todo, hicimos el proyecto, pero lo gestiona Desarrollo Social de la propia Intendencia, con un convenio con una organización social, pero está muy bien, además se llama Café, bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero es un lugar donde las personas en situación de calle pueden estar todo el día, entrar con sus mascotas, con poder bañarse, lavar su ropa, tomar un café, tienen un desarrollo de actividades educativas y culturales. Está muy bien y está en el centro de la ciudad también. Y bueno, y por último, un acuerdo que hicimos con los colectivos LGTB, que, bueno, como una casa cultural para el colectivo LGTB y trans, nosotros le llamamos casa, pero en realidad va a ser un centro cultural, un espacio también con un componente de salud, social, de encuentro, que también tiene una parte, ahí también es cogestionado por parte de los colectivos y de la Secretaría de la Diversidad del Gobierno Departamental. Yo creo, ese está en proceso licitatorio, la parte de obras, en realidad, y bueno, pensamos que si a mitad del año que viene va a estar terminado, porque, bueno, todo esto ha tenido también distintas fuentes de financiamiento, algunas vinculadas con los propios colectivos, por ejemplo, digo, que pueden, ¿no?, armar sus proyectos y presentar también bueno, a la cooperación internacional, por ejemplo, como va a ser la covivienda feminista. Nosotros en realidad, desde acá, lo que hacemos es, en realidad, haber recuperado ese valor negativo de un abandono en el suelo urbano disponible para estas formas alternativas de estar, vivir, producir y, bueno, y querer transformar y hacer visible otras formas de estar en la ciudad. Y bueno, y algunos, los más vinculados con la parte institucional, hemos podido nosotros también, en articulación con otras instituciones del Estado, poder conseguir el financiamiento para, bueno, después del recupero de eso, ¿verdad? Digo, invertir para transformar esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un proyecto que bueno, solamente puede quedar institucionalizado y seguir adelante y transformarlo realmente en un proyecto de escala que permita que más y más personas, sobre todo, además, en situación de vulnerabilidad, puedan permanecer en el centro de la ciudad como parte de, bueno, de dar esta respuesta que vos decías, bueno, cómo se materializa este urbanismo feminista con una perspectiva de derechos, ¿no? ¿Qué es? Viste, a veces decimos, bueno, ¿qué es el derecho a la ciudad? Bueno, es realmente poder poner, entiendo, muchos de estos instrumentos para que realmente las personas podamos vivir en la ciudad y no en la infro o en esas ciudades que aún le falta mucho para convertirse en tal, ¿no?
Sí, veo que es cómo lograste hacer florecer, digamos, de estas fincas abandonadas, esta diversidad de acciones, de colectivos, de diversas articulaciones con distintos actores gubernamentales, no gubernamentales, académicos, etcétera, y cómo ir compartiendo, ¿no? Y cómo generalmente, por lo que has nombrado, son justamente los omitidos tradicionalmente, Exacto, ya, los invisibles, ¿no? exactamente. Y solo me quedaría una pregunta, digamos, a bueno, este programa que me parece excelente. ¿Cómo se plantearon el diseño específicamente de esas fincas recuperadas? Si en alguno pudieron tener algún proceso de diseño participativo con Sí, estos colectivos. sí, 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 sí. Sí, totalmente. Distintos tipos de ensanchar las formas de participar en el diseño, ¿no? Digo, porque algunos surgieron de concurso público, que para nosotros también es bien importante, digo, convocando a otros también sujetos dentro de la sociedad, pero básicamente cada uno de estos proyectos, por ejemplo, la casa trans, el tema de, por supuesto, el tema de la casa vinculada con las radios comunitarias, con los colectivos alternativos, inclusive las dos fincas recuperadas para los colectivos feministas, para esta denominación de asambleas feministas, fue de una participación conjunta entre técnicos y técnicas de la administración nuestra, del departamento, con los colectivos, ¿verdad? O sea, sentándonos alrededor de una mesa, intercambiando sobre las posibilidades, interactuando, viendo no solamente en la conformación de lo que llamamos el programa arquitectónico de necesidades, sino justamente colocando, ¿no? A la interacción y a la discusión lo que se iba pudiendo absolutamente lograr. En otros dos casos, ya más vinculados con la cooperativa dispersa y con la covivienda feminista, ahí estos colectivos han contratado a equipos técnicos que también trabajan participativamente, ¿no? O sea, porque estos colectivos, los de las cooperativas, se llaman institutos de asistencia técnico, están conformados, son institutos, ¿no? Digo, donde participan todos los profesionales vinculados con los temas sociales bueno, de diseño y de cálculo, en definitiva, y legales, o sea, los equipos multidisciplinarios ya están conformados, son de elección por parte de estos colectivos sociales, ¿verdad? Y también trabajan ahí. Y después en otros, creo, por ejemplo, bueno, el tema, esta parte que te decía al final de la casa que hicimos para personas en situación de calle, ahí nosotros hicimos el diseño desde aquí, no hubo una interacción, por más que estamos en contacto con el colectivo que se organizó, se llama NITEP, Ni Todo Está Perdido, y ellos están conformando una cooperativa de vivienda para tener una vivienda permanente, pero mientras tanto esta casa, ¿no? Este refugio diurno se trabajó en el diseño desde acá, desde el gobierno departamental. O sea que también eso ha respondido a las distintas, porque no es algo que entendemos nosotros se decreta ni es como de arriba para abajo, sino que un poco depende también de las posibilidades
de interacción y de acercamiento de cada uno de estos colectivos, lo que se ha trabajado. Bueno, excelente todo tu aporte. Gracias, Mariana. No, realmente muy, muy bueno, muy interesante. Creo que es un caso para estudiarlo, para evaluarlo, para poder ver cómo se puede tomar estas ideas que ustedes han logrado materializar y que seguramente por más que sea un programa piloto, es un programa muy importante porque solamente un 10% de 300 y pico ya es un hecho. Sí. Y además a veces las cosas no se pueden medir solo por el número, sino por la calidad y por lo Claro. cualitativo que eso genera y cómo incide en la cultura local y en la forma de generar un urbanismo de este tipo. Sí. Así que, bueno, excelente, muchísimas Gracias. 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 Vamos a analizar profundamente todas tus palabras y creo que es un gran aporte a la reflexión que podemos hacer. Muchas gracias, Mariana. Digo, nosotros en realidad siempre lo decimos, este es un departamento ejecutor, hacedor, ¿no? De planes, programas y proyectos, pero hemos intentado en este periodo justamente también poner esta necesaria reflexión continua sobre cada uno de nuestro hacer para poder enriquecer. Así que las devoluciones que también ustedes puedan hacer desde allí, bienvenidas para este lugar. Bueno, de entrada, maravilloso y muchas gracias por todo lo que nos has transmitido. Gracias, Mariana. Adiós. Adiós.